Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, tengan todos muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Estaré con ustedes una servidora Karen Ovalles, llevando a ustedes un tema sumamente relevante, sobre todo en este tiempo, evaluando sabiamente. Nosotros vamos a tener en el día de hoy una de las conferencistas de nuestra próxima convención internacional ACSI 2021. De manera que sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Lucas 14, del 28 al 30. Bien, estamos aquí muy bien acompañados. Tenemos a la licenciada Gabriela Flaquer. Gabriela es como ya dije anteriormente, es una de las expositoras de nuestra próxima convención internacional y ella va a estar con nosotros en esta mañana hablándonos un poco de su propuesta para nuestro evento. Gabriela tiene mucha experiencia en toda esta área de educación de manera especial. Gabriela es licenciada en educación con una maestría en procesos de enseñanza y aprendizaje con más de 12 años de experiencia docente, tanto a nivel primario como secundario. Pero a mí me gustaría, Gabriela, que tú misma puedas compartir con nuestra audiencia cuál ha sido tu trabajo, tu foco durante los últimos años en el área de educación. Buenas, gracias por la invitación. Realmente en el área de educación mi foco en los últimos años ha sido en la coordinación académica y en la asesoría a diferentes instituciones educativas y en proyectos educativos. Yo tengo entendido que impartes cursos, talleres de diversas áreas y siendo tan joven, pues asesoras diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación de nuestro país. ¿Es así? Así es, he trabajado en proyectos específicos donde he trabajado como asesora y imparto algunos talleres también de formación para docentes. Y también fundaste o eres la gestora de una fundación que se llama Generaciones. ¿De qué se trata Generaciones? Así mismo con doble C. Generaciones, sí. Genera acciones. Exactamente. Generaciones es una fundación, es un proyecto personal que fundamos con la intención de hacer algunos proyectos que estábamos ya desarrollando de manera personal para poder crecerlos, ampliarlos, educativos que trabajan para llevar algunos proyectos a niños en situaciones desfavorecidas. Campamentos recreativos, refuerzamientos de lectura y escritura y también formación docente. Sobre todo ahora mismo estamos trabajando con talleres en las áreas de STEM, talleres de astronomía y astrofísica gratuitos. Acabamos de terminar un curso gratuito de 32 horas muy interesante para docentes. ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Pero en el día de hoy vamos a estar compartiendo con Gabriela el tema de la evaluación. Yo creo que ese es uno de los temas quizás más difíciles, desafiantes, retantes durante toda la vida y especialmente ahora en tiempo de pandemia o post-pandemia, en que la escuela ya va a empezar de manera presencial, si Dios lo permite. Háblanos un poco de qué es la evaluación y cuál es su importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, para hablar así rápidamente, el proceso de evaluación es, en esencia, obtener información. Nosotros evaluamos lo que valoramos. Y si nosotros queremos, por ejemplo, desarrollar competencias en nuestros estudiantes, es muy importante tener información sobre dónde están nuestros estudiantes en relación a esas competencias y
cómo lo que lograron desarrollar luego de los procesos educativos, por un lado, y también los procesos que nosotros llevamos para ese desarrollo de competencia. Entonces, evaluamos es buscar información y evaluamos lo que queremos ver, que es el desarrollo de competencia, y también los procesos que llevamos a cabo para que eso se dé. O sea que es mucho más allá de evaluar memoria, registro de información, conocimiento de contenido. Sí, definitivamente va mucho más allá. En la evaluación es muy importante siempre tener muy claro los objetivos. Que los objetivos que tengamos estén alineados, número uno, con esa competencia que queremos lograr, y en el contexto de los colegios cristianos también, que estén alineados con ese perfil que queremos desarrollar en los estudiantes. Es muy importante que siempre tengamos esos objetivos muy claros y luego que sepamos si estamos llegando hacia ellos. Es decir, el proceso de evaluación es fundamental para yo saber si estoy alcanzando los objetivos que me propuse. Y es tan fundamental porque al principio de año, ¿verdad? O sea, hay todo un diseño curricular, hay una serie de objetivos, de resultados esperados, de estrategias, pero luego eso se ve muy bien en el papel. Y luego, ¿cómo sabemos que realmente todo eso que estuvo escrito ahí qué porcentaje se alcanzó y cuál fue la mejor manera de alcanzarlo? O sea que quizás la evaluación es uno de los procesos más importantes y más relevantes en las escuelas. De manera específica, tu taller se llama Evaluando Sabiamente, principios y herramientas para una evaluación efectiva. ¿Por qué ese adjetivo, Gabriela, sabiamente? Bueno, la sabiduría es una característica muy importante para este proceso de evaluación. ¿Por qué? Como mencionábamos anteriormente, yo evalúo lo que quiero lograr. Ahí yo veo si logré mis objetivos. Pero muchas veces vemos que tenemos unos objetivos, como mencionabas, muy bonitos en papel, y lo que yo realmente estoy evaluando en el día a día en mi aula es otra cosa, está un poco desligado de eso. Entonces, necesitamos de mucha sabiduría. Número uno, para tratar de buscar ese alineamiento entre lo que yo estoy haciendo en aula con lo que yo realmente quiero lograr. Pero también en el día a día, aunque eso esté alineado, vamos a suponer que ya yo hice ese trabajo y realmente lo que yo estoy evaluando está alineado con lo que quiero lograr, realmente se necesita de mucho discernimiento para yo ver la situación, el contexto en que estamos, qué está pasando ahora mismo en el mundo a nuestro alrededor, por ejemplo, en el contexto de pandemia. Así es. Cuáles son las realidades de nuestros estudiantes, que no son mesitas de madera que se quedaron ahí en junio cuando yo los dejé y los recibo nuevamente en agosto igualitos, no. Han tenido unas experiencias, han tenido una serie de cosas que los han impactado, que cambian todo mi proceso. Entonces yo continuamente tengo que hacer uso de discernimiento. Y la evaluación no es solamente del resultado. Yo evalúo de manera formativa, es decir, a medida que yo voy obteniendo información, yo voy ajustando mis procesos en el camino, no solo al final. Entonces, es muy importante que nosotros no solamente tengamos mucho conocimiento y muchas herramientas, sino también que Dios mediante tengamos discernimiento para saber cuándo usar qué tipo de herramientas. O sea, que la evaluación debe ser continua. O sea, es sobre la marcha, no es una evaluación, como tú dices, al final de un proceso, luego de 3 meses, 6 meses, para entonces saber qué ha pasado con... Definitivamente. La evaluación es algo que yo hago de manera continua, es algo que yo hago desde el principio del proceso, yo evalúo. A medida que yo voy impartiendo mis clases o mi proceso de formación, yo tengo que ir evaluando, porque es la manera de yo formar. Cuando yo veo el trabajo que me hizo el estudiante y yo le retroalimento y sigue el estudiante entregándome su próximo proceso, todo eso es parte de la evaluación formativa. Y luego al final yo digo, ok, hago un paro y ahí pasa lo que es el proceso de evaluación sumativa. Así que pasa en todo momento del proceso educativo. Y entonces no solamente evaluamos al estudiante, el maestro se está evaluando también. Exacto. Porque él tiene que revisar, si no está dando resultados, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo afinar esto que estoy haciendo? Exacto. Esta herramienta no me está dando, no me está funcionando. Entonces voy a mi lista de herramientas, voy y busco otra y pruebo con esta otra a ver si eso funciona. Que al principio puede sonar más trabajo, puede sonar como tedioso una y otra vez revisar un desempeño de un estudiante, pero al final... realmente es cuando garantizamos
que hay un aprendizaje, en primer lugar, ¿verdad? Que es el objetivo. Y segundo, ya se establecen como estrategias que ya les va a servir para el resto. O sea, es una creación de metodología lo que el maestro está haciendo. Exactamente. Y yo siempre tengo que pensar de nuevo en lo que mencioné al principio. El objetivo es la formación de ese estudiante. Entonces, si no me está dando resultado para ese fin, tengo que hacer el ajuste. Si eso implica más trabajo, con el tiempo uno va determinando, exacto, uno va determinando para el área que yo imparto, para las edades de mis estudiantes. Usualmente yo tengo un repertorio clave de estrategias que sí me funcionan. No es tanto trabajo con el tiempo. Pero es lo que me da resultado. Y al final, si no me da resultado, pues no logro el objetivo. Entonces no tiene sentido. Vamos a dar algunas pinceladas de lo que va a ser el tiempo con Gabriela Flaquer en su taller Evaluando Sabiamente nuestra próxima convención internacional AXI 2021. ¿Cuáles pudieras mencionar o cuáles de los aspectos esenciales de la evaluación vas a estar abordando en tu tiempo de enseñanza? Bueno, en el tiempo de taller vamos a ver, en primer lugar, como mencionas, algunos aspectos esenciales de la evaluación. Por ejemplo, cuál es el propósito de la evaluación, que es básicamente revelar el pensamiento de los estudiantes. Menciono esto porque muchas veces cuando nosotros hablamos de evaluación en otros ámbitos, vamos a suponer que yo quiero ver si esta planta está creciendo de manera que yo veo la cantidad de frutos que tiene, yo veo el tamaño de la planta, y es algo muy, muy fácil de medir porque está a simple vista. El aprendizaje tiene una naturaleza completamente distinta. El aprendizaje es producto del pensamiento y el pensamiento no se ve. Entonces, mucho del trabajo, del propósito de la evaluación es en todo momento, a través de distintas estrategias, revelar ese pensamiento de los estudiantes, hacerlo visible para yo saber entonces qué herramientas necesita para seguir siendo cultivado ese proceso de pensamiento del estudiante. Yo ahí determino herramientas adecuadas y como fin principal siempre tengo que guiar a ese estudiante con las herramientas que necesita. En última instancia, guiarlo a Cristo como fuente de gracia, es decir, no para buscar culpable de, mira muchacho, tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo aquello, o mira la familia, sino para realmente determinar las responsabilidades. Esta es mi responsabilidad como docente, yo voy a llegar hasta aquí, y esta es tu responsabilidad como estudiante, esto es lo que te toca a ti hacer. Y a través de ese proceso, idealmente, buscar el desarrollo de lo que quiero ver que se desarrolle. Qué bueno que mencionas eso, porque ahí se ha extendido como la idea de que cuando nos enfocamos en lo que el estudiante no ha logrado o le falta, ¿verdad? Que es retante, porque es un desafío que tiene una dificultad real, es como si nosotros fuéramos a hacer un daño a ese niño, es como si fuéramos a traumatizarlo. Hay una cultura ahora, hemos pasado del otro extremo de solamente enfocar el error, no hemos ido al otro extremo de solamente destacar lo positivo, y como que no toquen eso, déjenlo tranquilo, él va a superarlo algún día, en algún momento, de alguna manera. Sin embargo, tú estás diciendo, no, nosotros necesitamos presentar la dificultad, pero al mismo tiempo brindar una esperanza. O sea, estamos viendo que él puede, y me ha encantado que hayas mencionado cómo enfocar estos procesos en Cristo. O sea, la evaluación no es separada del proceso espiritual de un niño, de la formación espiritual. Claro, es decir, cuando uno planifica los procesos de evaluación, uno tiene como el ideal en mente, ¿verdad? En el área que yo imparto, estos son los objetivos que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero desarrollar en el estudiante. Luego yo me topo con la realidad. La realidad es que tanto yo como mis estudiantes somos humanos, tenemos cosas que nos hacen falta, yo como docente y ellos como estudiantes tenemos debilidades. Entonces empieza el proceso de evaluación en ese contexto. Entonces yo no le hago un servicio si yo no soy honesta con ellos. Yo tengo que ser honesta tanto con lo que son mis fortalezas y debilidades como las de ellos, porque el punto de este proceso es ese desarrollo. Yo no me desarrollo si yo no estoy clara de cuáles son mis áreas fuertes, que claro, siempre las quiero enfatizar y las quiero utilizar para superar lo que son mis desafíos, pero tengo que estar muy consciente de las áreas que tengo que trabajar, y ahí no podemos maquillar. Cometemos un error si no le hablamos con la verdad y no les decimos a esos estudiantes las debilidades que tienen, porque las van a tener en el área que yo imparto y quizás la van a tener en otra.
y yo no les hago un servicio, sino ahora no se los dejo en el vacío. Y ahí viene la parte de la esperanza. Es decir, yo les doy las herramientas y yo les explico hasta dónde llega mi trabajo y en qué les va a servir eso. Y lo que ellos tienen que hacer para poner de su parte. Y los guío a la esperanza. Siempre, solos no podemos, nunca vamos a llegar a la perfección, pero realmente hay esperanza y podemos mejorar. Y yo creo que eso es una parte muy importante que vamos a ver en diferentes momentos del taller, de diferentes maneras. Tremendo. Necesitamos tener herramientas para conocer el pensamiento del estudiante, revelar cómo piensa y cómo está haciendo su proceso de aprendizaje, ¿verdad? De registro y cómo responde, pero no quedarnos con esa información. Tenemos que manejarla con el niño para que él mismo también pueda conocer de la manera en que está aprendiendo, la manera en que suele aprender, para entonces brindar esperanza y gracia, de manera que él pueda sentir, yo puedo aprender, hay alguien que me apoya, no es una etiqueta. O sea, yo no evalúo para etiquetar. Yo no evalúo ni para pasar, comparar con otros. Ni para comparar con otros o para pasar o no pasar un curso. Exacto. Y eso ayuda mucho a los estudiantes que sí, en general, de manera general, son los buenos estudiantes, que a veces lo dejamos lo ignoramos porque, bueno, ya han adquirido las destrezas que necesitan y ya son estudiantes de 100. No, pero con esta visión yo digo, sí, pero ¿cuáles son las cosas en ti que yo puedo ver y qué herramientas te puedo dar para seguir desarrollándote también? No solamente a quien más necesita o está con muchas debilidades en el área que yo imparto. Y cuando evaluamos podemos ver también el corazón, o sea, que hay detrás de ese buen estudiante que reacciona muy mal cuando saca por debajo de su nota habitual y entonces vemos un estudiante frustrado, enojado y tú dices, ¿qué pasa? Ok, entonces no es suficiente con esa buena calificación. Exacto, y ahí vuelvo a la parte de los objetivos. Nosotros estamos asumiendo que dentro de la asignatura que imparto, yo tengo mis objetivos que son integrados. Es decir, yo no solamente quiero un estudiante que piense críticamente sobre un evento social. Yo quiero a ese estudiante que piense críticamente de ese evento social, pero que se conozca a sí mismo y que pueda utilizar esa misma criticidad para verse a sí mismo e identificar sus áreas de lucha también. Entonces, es siempre importante que nosotros entendamos y tengamos esos objetivos así, porque si no va a ser muy fácil decir, ya ese estudiante, yo cumplí con él. Pero el trabajo es interesante continuo. porque te escucho y veo que eso también aplica a las familias y a los padres. Claro. Yo creo que los padres también debemos estar evaluando, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de nuestros hijos, cómo está el corazón de nuestros hijos. O sea, son principios que aplican a la escuela y aplican a la casa. Exactamente. Entonces, ya de manera más específica, ¿qué pasa, Gabriela, cuando no tomamos en cuenta estos aspectos en el proceso de la evaluación? ¿Puede ser, hacemos daño, podemos llegar a hacer un daño realmente a nuestros estudiantes? Claro. Hay una frase que tengo por ahí en el taller que dice, lo que no se evalúa, se devalúa, pero lo que se evalúa mal, se deteriora. Wow. Entonces, en ese sentido, no es solamente evaluar, sino evaluar bien. ¿Por qué? Porque, bueno, con el ejemplo que mencionábamos anteriormente, si yo solamente evalúo de manera externa lo que es esa criticidad de ese estudiante y digo, wow, estás súper bien en tu criticidad, sigue adelante. Ese estudiante se va a formar con la idea de que ya logró y de que es una persona muy crítica. Y puede ser una persona que no es nada crítica consigo mismo. Sino hacia los demás solamente. Exacto. Entonces, ese proceso que yo quiero lograr en él, que sea una persona crítica, realmente lo estoy cortando, lo estoy coartando. Porque le estoy haciendo creer que va bien por ese camino cuando realmente no. Él tiene que aprender a verse a sí mismo y a ser crítico consigo mismo. Es una parte esencial de ser crítico, ser autocrítico. Entonces, cuando evalúo mal, tanto para pegar una etiqueta a un estudiante que está con alguna dificultad o que algo le da trabajo y que luego asume que no puede, como para ponerle una etiqueta de que estás muy bien cuando realmente te hace falta crecer, yo hago un daño al estudiante a futuro. Entonces, deterioro lo que es el proceso de formación y las oportunidades que esos estudiantes tengan en el mañana. Y necesitamos, por ejemplo, enmarcar esa criticidad en gracia al otro, porque puede caer también en establecer juicio. Una persona creando pensamientos que
están pasando juicio permanentemente al otro. Ese triángulo siempre es necesario. Primero yo revelo lo que hay porque tengo que saberlo. La información la necesito. Eso es estar atenta a las interacciones, a los diferentes momentos, no solamente a las evaluaciones de lápiz y papel en un examen. Estar atento a mis estudiantes como seres humanos. Revelar, buscar oportunidades de que ese pensamiento se vuelva visible a través de discusiones, a través de ejercicios. Luego, determinar las herramientas que yo necesito, y ese último paso, si yo lo dejo fuera, me quedo con un proceso muy seco, muy crudo y muy sin esperanza. Yo tengo que guiarlo, porque realmente solos no podemos, siempre va a haber lucha, siempre va a haber deficiencias. Pero no es buscar que el profesor de antes no le dio, que esta pandemia no permitió, que entonces yo, y sentirnos con esa frustración, sino mirar hacia lo que yo sí puedo lograr, mirar a lo cual es hasta dónde llega mi responsabilidad y la tuya, y cuál es el próximo paso que podemos dar. Si fueras a establecer, por ejemplo, 2 principios fundamentales para la evaluación, ya en un contexto de una escuela cristiana, ¿cuáles serían? Bien, en la segunda parte del taller precisamente vamos a adentrarnos un poco en 2 principios fundamentales. Uno es procurar la excelencia. Creo que es muy importante que como profesionales pensemos en lo que significa hacer un trabajo con excelencia. Ahí me voy a poner un poco con el libro de Toda buena obra de Tim Keller. Me voy a enfatizar un poco ahí. Voy a utilizar su esquema de pensamiento para traer algunas ideas de cómo hacer un trabajo excelente. Cómo hacer un trabajo excelente desde el punto de vista profesional. Pero también cómo guiar a los estudiantes, porque nuestro rol es de guiar a los estudiantes a encontrar su vocación también. Entonces, ¿cómo traducir a esa excelencia, a guiarlos a ser excelentes? Pero, por otro lado, la sabiduría y los elementos de una definición bíblica de la sabiduría y cómo esto nos puede ayudar a hacer un proceso de evaluación excelente, pero sabio, sobre todo tomando en cuenta el contexto particular que estamos viviendo, de la pandemia y de los efectos que esto ha tenido en nuestros estudiantes. Claro, porque la respuesta no ha sido la misma. Nosotros estuvimos realizando un programa sobre resiliencia, se llama el perfil del niño resiliente. Y una de las cosas que decíamos era el hecho de que después de este año, los estudiantes, no sé cuál ha sido tu experiencia, Gabriela, pero las respuestas a esta virtualidad han sido muy diversas. O sea, hemos tenido niños adaptados, niños que han podido responder y hasta desarrollar nuevas competencias, pero hemos tenido niños y adolescentes muy rezagados que han desarrollado dificultades serias. Sí, y al margen de lo que cada estudiante haya podido o no podido desarrollar, tenemos que tener claros que el regreso a las aulas no va a ser lo mismo que antes. Entonces, al ser un proceso nuevo, nosotros necesitamos, de mucha sabiduría realmente para ver qué cosas de las que estamos acostumbrados a hacer nos funcionan y qué cosas debemos modificar. Y la sabiduría, ese discernimiento, es un proceso, que vamos a ir desarrollando, yo espero con el tiempo y con la experiencia, pero que nosotros necesitamos estar conscientes de las cosas, aparte de lo que ellos hayan podido desarrollar, los hábitos de un estudiante que tiene un año fuera de aula, las costumbres, cómo se llevan a cabo los procedimientos simples de aula, que uno da por sentado cuando los estudiantes están viniendo día a día a clase. Pero un estudiante que tiene un año y medio y está en 4º de primaria, realmente no tiene ya como parte de sus hábitos y de los procesos que tiene instalados, algunas de las cosas que suceden en el colegio. Quizás hasta nunca ha pisado la institución educativa en la que está. Solamente la ha tenido virtual. Claro. Entonces, un estudiante que está entrando en 2º de primaria puede que nunca haya entrado a su colegio. Entonces, hay que estar consciente de todos esos procesos de adaptación, por un lado, y el impacto que eso pueda tener en el área que yo imparto. Aunque yo esté dando una sola área académica como estudios sociales o ciencias naturales. Yo no puedo pensar en función solo de mi materia, sino de ese estudiante que va a entrar y todas las cosas que yo debo trabajar para crear los hábitos que funcionan y los procesos que funcionan para el buen estudio de mi área académica. Algunos han dicho que necesitamos dar prioridad a lo emocional, que al llegar los niños necesitamos enfocar mucho más el tema de
cómo se sienten, cómo han pasado el tema de la adaptación, pero también está la parte de los contenidos y también está la parte de las rutinas y los nuevos hábitos, como tú dices. ¿Qué tú sugerirías? ¿A qué deberíamos darle prioridad en esos primeros meses o semanas del inicio del año escolar? Creo que eso es un punto clave para si las personas que tomen este taller, la idea es esta, que veamos algunas herramientas, porque no podemos creer que entonces ahora todos los profesores de todas las áreas académicas y de todos los cursos nos vamos a pasar los próximos 6 meses hablando de sentimientos y que de esa manera estamos trabajando lo emocional. No, eso no es el trabajo eso no es el trabajo emocional. El trabajo emocional es, por un lado, yo conocer y estar al tanto de lo que pueden estar pasando mis estudiantes, pero eso yo lo tengo que unir con un conocimiento muy profundo de lo que es el área académica que yo imparto o las áreas académicas que imparto, y ver de qué manera yo puedo generar procesos inclusive de evaluación, porque los procesos de formación son procesos evaluativos a la vez, de qué manera yo puedo generar procesos que me ayuden a trabajar con ambas cosas a la vez. De qué manera yo puedo tener esa misma evaluación diagnóstica, pero con una estrategia que fomente que empiecen a interactuar y a yo ver cómo están interactuando unos con otros. Y yo obtengo información de cómo van pensando y cómo va su criticidad en el área académica, pero voy enseñándole y dándoles herramientas de interacción y de interacción con el docente y cultivando las relaciones que tenemos distanciadas. Trabajando. Con la institución, las relaciones y el sentido de comunidad en el colegio, con sus profesores y con sus compañeros. Pero eso no es excluyente del trabajo. Exacto. O sea, yo puedo empezar a trabajar desde el día 1. Claro. No el primer mes, como no hablemos de matemáticas, no hablemos de contenidos difíciles, necesitamos trabajar la comunidad. No, se pueden hacer las dos cosas. Y a través del trabajo académico, fomentar todo lo demás. Exacto. Inclusive los mismos procedimientos. Si yo en mi clase quiero que ellos hagan unos procesos de lectura y escritura independiente, que sé que voy a tener que pasarme el primer mes aumentando el tiempo de trabajo poco a poco, yo lo voy haciendo, pero están trabajando desde el día 1. Es decir, no, para nada tengo que parar el trabajo del contenido, es solamente hacerlo de manera que tome en cuenta lo demás. Excelente, yo creo que eso es determinante y puede dar mucha luz a los educadores que nos están escuchando y aún a los padres que trabajan con sus hijos en casa. Ya finalizando, algunas recomendaciones prácticas que tú vas a compartir en tu taller, Gabriela, y también, ¿por qué yo debería tomar tu taller? ¿Alguien me está escuchando? Tenemos ese primer día de la convención, el miércoles 11 de agosto, vamos a tener 5 talleres, cerca de 4 o 5 talleres simultáneos. Uno de ellos es el de Gabriela Flaquer, Evaluando Sabiamente. Y yo tengo que escoger entre esos talleres. ¿Por qué yo debería escoger el tuyo? Bueno, fueron 2 preguntas. Exacto, algunas recomendaciones prácticas. Realmente la última parte del taller va a ser enfocando la parte de las recomendaciones desde el punto de vista de la evaluación sumativa, la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica. Y ahí voy a entrar un poquito más en detalle sobre eso que mencionamos de cómo cultivar las relaciones con los estudiantes, cómo trabajar lo que es revelar el pensamiento y crear esos hábitos nuevamente de trabajo y de pensamiento, esos hábitos de pensamiento y rutinas que son importantes. O sea, ¿y cómo hacerlo? Tú vas con algunos ejemplos, herramientas, recursos bien prácticos que ellos puedan usar. Y algunas ideas en su primer mes de inicio del año escolar. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hablado hoy creo que pone un poco, da un poco más de claridad para las personas que quieran tomar el taller. Vamos a estar viendo algunos elementos esenciales de la evaluación. Vamos a estar viendo estos 2 principios de la excelencia y de la sabiduría con detalle para que pensemos y nos propongamos, es decir, hasta qué punto, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades en esta evaluación excelente y sabia. Wow. Y por último, a las recomendaciones prácticas, en función de eso, algunas recomendaciones prácticas para que pongamos algunos objetivos ya para iniciar este año, qué cosas yo puedo hacer ya con mis estudiantes de manera muy tangible. Así que si entienden que eso sería una buena... bueno, yo creo que tenemos que terminar nuestro programa, Feynman, pero yo quisiera una última pregunta. ¿Tenemos una cultura de evaluación en nuestro país, en nuestro sistema educativo?
Bueno, realmente, no, es una muy buena pregunta. Realmente como país, por lo menos desde el punto de vista de mi experiencia y las instituciones con que he trabajado, creo que se ha hecho un trabajo en los últimos años y cada vez más nos vamos enfocando en la evaluación. Es decir, los colegios están tratando de ser más intencionales en lo que es ver si están logrando sus objetivos y mejorando sus procesos. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho como nación, tendemos a pensar en los procesos y a pensar en las ideas. Ay, qué bonita esa idea, qué buena esa estrategia, vamos a utilizarla, vamos a coger talleres, vamos a formarnos y vamos a hacerlo. Y no necesariamente unimos eso a una evaluación de si realmente está funcionando e inclusive si realmente esto está alineado con lo que queremos lograr. Así que creo que nos hace falta. Es un proceso determinante. Necesitamos priorizarlo, priorizar la evaluación y priorizar los procesos de mejora ligados a esas evidencias que nos da la evaluación al final. Claro, porque después que tengamos la información, tenemos que hacer algo con eso. Exacto, que esté alineado. Increíble, muy bien. Pues yo que ni estoy en aula, ¿verdad? Ni soy maestra de escuela de niños pequeños, tengo que decir que tu taller me ha entusiasmado muchísimo. Yo creo que es algo que necesitamos y además eres una persona que comunicas de una manera llana, de una manera práctica, entendible. Eso es determinante. Muchas veces nos quedamos o escuchamos profesionales muy técnicos y eso es lo que necesitamos, que podamos ver que las cosas son posibles, que tenemos las herramientas y brindar esperanza, como tú dices, no solo a los estudiantes, sino a los docentes. Esperanza de que puedes evaluar sabiamente. Gracias, Gabriela Flaquer, educadora, asesora, diseñadora de cursos y talleres relacionados con educación. Ella va a estar con nosotros en nuestra próxima convención. Si usted quiere más información acerca de nuestro evento, solamente tiene que ir a axicaribevirtual.org. En axicaribevirtual.org está toda la propuesta de la convención para este año, que será agosto 11, 12 y 13, de manera completamente virtual. Y no hay límites, no importa el país donde usted esté, el horario donde esté. Este contenido va a estar disponible además durante esa semana, pero también durante los próximos 6 meses. Es decir, que si un miembro, algunos miembros del equipo de su taller toma el taller de Gabriela y necesita que otros lo tomen, va a tener la oportunidad de hacerlo y calendarizarlo en los próximos 6 meses. Así que esto ha sido Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.